Buenas tardes, estimados televidentes. Este programa me gustaría dedicar al ballet ruso, y especialmente al ballet clásico ruso. En mi opinión propia, tal vez que no tenga la razón, pero me parece que el ballet es el arte más sublime y más integral de todo lo inventado por la humanidad, porque tiene de todo, digamos. Tiene la música, fantástica, diversa, tiene la pintura, como las decoraciones, tiene el diseño, digamos, la escenografía, y tiene lo más importante, el movimiento, y sobre todo el movimiento del cuerpo humano, que puede hacer unas maravillas de verdad. Pero regresando, digamos, al tema especialmente del ballet, quisiera darle en rasgos generales la historia del ballet. Proviene, como se considera, de la época renacentista de Italia, de los siglos XV-XVI. Después, y también la palabra ballet tiene los orígenes de la palabra italiana balletto, que significa los bailes. Después, con la Catarina de Medici, fue llevado este arte a Francia cuando ella se casó con el rey de Francia. Entonces encontró el lugar adecuado para desarrollarse plenamente, y hasta que el vocabulario actual, hasta ahora actual, del ballet tiene las raíces del idioma francés. En Rusia, como ya hablamos, en la época, digamos, de los cambios y europeización, digamos, de Rusia, empezó con el Pedro el Grande, y en el siglo, a principios del siglo XVIII, fue traído, digamos, fueron traídos varios elencos, varios artistas, franceses, italianos, pero el auge más importante, digamos, del ballet en Rusia fue en el siglo XIX. Sobre todo, debemos decir y subrayar el papel de uno de los coreógrafos más importantes de la época del ballet ruso, universal también, que era el bailarín primero y después coreógrafo francés Marius Petipa. Él vino a Rusia a mediados del siglo XIX y fue uno de los transformadores, digamos, del ballet clásico, y también uno de los creadores de las obras tan emblemáticas como empezando con La Bella Durmiente, después El Lago de los Cisnes y Cascanueces, que hasta ahora casi todos los teatros de ópera y ballet más grandes del mundo tienen su repertorio. Y un gran papel digamos, en esta gloria, en este triunfo de estos ballets, también fue gracias a la música de Piotr Tchaikovsky. Entonces, hasta finales del siglo XIX, el ballet en Rusia estaba desarrollando, digamos, en los cauces tradicionales del ballet clásico, hasta el momento de aparición de también una personalidad muy importante en la vida cultural de Rusia, que era un empresario, Diaghilev, que era muy conocido por empezar, digamos, la época de las temporadas rusas. Entonces, en 1906 en París fue hecho una exposición muy importante de la pintura rusa, y en el 1907 Diaghilev entonces decide empezar estas temporadas como los programas artísticos de presentación del arte ruso en el exterior. En 1918 se hizo la presentación de la ópera, y con el famoso Fyodor Shaliapin, entonces en su papel de Boris Godunov, se hizo muy conocido, y en 1909 decide traer el ballet ruso. Como era un empresario
muy ingenioso y muy talentoso también en escoger a los artistas, digamos, adecuados y para hacer unas cosas impresionantes. Él no era un bailarín, pero trabajó bastante tiempo en el ballet también, entonces conocí también las cosas específicas del ballet y escogió de los elencos de los teatros Mariinsky en San Petersburgo y de Bolshoi en Moscú a los mejores bailarines, que en aquel entonces eran Nijinsky, el famosísimo Nijinsky, Anna Pavlova, Matilda Kshesинskaya y otros que fueron invitados para participar en estas temporadas. Entonces las primeras obras que fueron traídas a París fueron los ballets, digamos, de la música tradicional de Rimsky-Korsakov, también de Glazunov, me parece, y otros. Y la primera presentación hizo un triunfo fantástico, porque además de los bailarines, la música fue muy novedosa para el público europeo, porque también tenía los aspectos tradicionales rusos, como los famosos bailes de Polovets, que tenían, digamos, algo muy tradicional y muy auténtico ruso, y también la escenografía era muy diferente, porque esos ballets fueron acompañados por las decoraciones hechas por los pintores más famosos en aquel entonces, que no eran, lo curioso, que no se han graduado de ninguna academias de pintura y no conocían ni siquiera cómo se hace el escenario, pero eso les daba más posibilidad de expresarse, y eso realmente hizo un impacto fantástico en el público europeo. Y lo importante también que Diaghilev invitó a los coreógrafos muy jóvenes y muy talentosos para hacer estos primeros ballets y estas primeras temporadas. Por ejemplo, uno de los más talentosos era Mikhail Fokin, que era el coreógrafo de las obras emblemáticas como el Gallo de Oro, también de Scheherazade y de otras. Y lo principal de este coreógrafo era él era absolutamente, como decían los críticos, quería cambiar completamente las tradiciones del ballet clásico, aunque era también el discípulo de Marius Petipa, pero para él lo más importante era la conjunción, digamos, la unión de la música con el movimiento. También esas temporadas duraban hasta 1929, hasta la muerte de Diaghilev. Él murió en Venecia en este año. Y el grupo, digamos, pero también hay que decir que estas temporadas tenían sus triunfos y también los fracasos, pero una de las cosas emblemáticas también de este periodo de temporadas rusas era el año 1913, cuando fue expuesta la obra La consagración de la primavera con la música de Igor Stravinsky, que realmente era muy chocante para aquel entonces, y también la coreografía de Václav Nijinsky, que era absolutamente diferente de lo que estaban acostumbrados a ver los espectadores europeos y franceses, sobre todo. Decían que es un poco vulgar y no tenían la coreografía necesaria, pero Diaghilev hasta su muerte pensaba que es la obra más importante de todas las temporadas rusas hechas entonces en este periodo. Y también uno de los coreógrafos muy importantes que hizo también las transformaciones, digamos, en el ballet internacional era Georges Balanchine. Digamos, su
nombre completo, digamos, el apellido completo era Balanchivadze, era de Georgia, pero para Diaghilev decía que hay que cortar los apellidos para no fastidiar al público, para que no tenían complicaciones para pronunciar. Entonces, este oriundo de Georgia, que también era el discípulo él conoció a Marius Petipa personalmente. Él era uno de los últimos coreógrafos que trabajó en el elenco de Diaghilev para las temporadas. Y con la muerte de Diaghilev, entonces se desintegró el grupo de los bailarines, digamos, de este conjunto fantástico de los pintores. Hay que decir que para las temporadas trabajaban 22 pintores rusos que después se hicieron los más conocidos, los más importantes de la época rusa, digamos, de principios del siglo. También trabajaban a los compositores tan importantes como también extranjeros, también como Debussy, como Ravel y sobre todo Igor Stravinsky, que escribió la música para la famosa Consagración de la Primavera, también para El pájaro del fuego y otros. Entonces, después de la muerte se desintegró este grupo de los bailarines, actores y pintores, pero eso dio también origen para el desarrollo de diferentes, digamos, movimientos del ballet en el mundo. Por ejemplo, Leonid Myasin, que era también uno de los coreógrafos, se quedó en Europa y formó el ballet de Monte Carlo. Anna Pavlova, que era una de las bailarinas de todos los tiempos, que se considera como la mejor bailarina lírica, que se moría en cada baile del cisne, muriendo y después se resucitaba, no existía, aunque también los críticos decían que tenía muchas imperfecciones, digamos, no tenía un paso suficiente y todo, pero era una actriz insuperable. Y ella se quedó entonces después de la muerte de Diaghilev en Londres, también formó su grupo de ballet. Y Balanchine, por ejemplo, él se fue a los Estados Unidos y como se considera uno de los transformadores más grandes del ballet internacional y también el fundador del ballet neoclásico, entonces transformó el ballet norteamericano. Entonces podemos decir que la influencia de estas temporadas, de este grupo genial de los pintores, bailarines y coreógrafos, dio el inicio a la transformación universal del ballet en general. Y yo con orgullo puedo decir que todos ellos eran los ciudadanos míos, procedían de Rusia antigua, pero hasta ahora podemos considerar que la influencia del ballet ruso clásico desde el principio, pero el ballet después de los discípulos de Marius Petipa, los transformadores de ballet internacional, hasta ahora se conocen no solamente entre los críticos y los aficionados al ballet, sino entre todo el mundo. Entonces, para hablar un poco más sobre este tema del ballet ruso y del ballet actual y de la influencia del ballet ruso en general y del clásico, invité a nuestro programa a dos representantes maravillosos del ballet ecuatoriano. Les presento a Rubén Guarderas, que es el director del ballet, director general, ¿sí?, del Ballet Nacional de Ecuador, y también a Héctor Sanzana, que es el director artístico, asesor artístico del Ballet Nacional de Ecuador. Entonces, por favor, ¿podría ustedes, digamos, hablar un poco de esta influencia y también de cómo es la situación actual
en el mundo, porque que yo conozco también se habla, digamos, de la división completa entre el ballet, digamos, clásico, el ballet contemporáneo, ballet moderno. Entonces, por favor, ¿podría contarnos un poco sobre este tema? ¿Ya? La venida a Europa, de Europa hacia América, yo creo que tiene dos vertientes muy claras. La primera es antes de la Segunda Guerra Mundial, donde vienen varios maestros, maestras, fundamentalmente europeos, franceses, italianos, algún inglés. Y después ya con la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí hay una mayor afluencia, digamos una mayor presencia de maestros rusos, de maestros soviéticos. ¿Ya? Y nosotros somos herederos ¿Pero un poco... soviéticos o rusos? Porque soviéticos. Los soviéticos también han llegado. Claro, ya. soviéticos, fundamentalmente soviéticos, rusos también, pero soviéticos, a través de dos grandes escuelas, la escuela del Kirov de Leningrado y la escuela del Bolshoi en Moscú, habiéndose desarrollado dos momentos importantes también dentro de esto, que es el fortalecimiento de una metodología y una didáctica, una estructura académica para desarrollar bailarines muy exigente, muy rigurosa, que es la de la escuela Vaganova, ¿sí? La escuela Vaganova. De Agripina Vaganova. ¿Ya? De Agripina Vaganova, y que entonces tiene procesos, digamos, muy básicos, fundamentales. Ella es también la autora del manual. Del manual del ballet clásico, que ha servido para que muchos hagamos de esa actividad, que nuestro manual de cabecera, que está este momento en ejecución, digamos que aquí en el Ecuador, que aquí en América, tenemos mucho de ese trabajo, porque está absolutamente cimentado. Son decenas, centenas de años que están en un proceso de permanentemente evolución, de permanente estructura, y eso pues ha generado la presencia, la habilitación de muchos bailarines muy importantes, no solamente en Sudamérica, también en Centroamérica, en Cuba. Tuvo un gran desarrollo, el ballet ruso, con la llegada, ya de Alicia Alonso, pero también con la presencia de varios maestros que fundamentalmente llevaron el principio técnico, el principio académico, y que los cubanos tuvieron la facilidad o la enorme voluntad y esa visión del maestro Fernando Alonso, de la maestra Alicia Alonso, para estructurar una escuela cubana de ballet, que al cabo de 50, 60 años de trabajo, pues está dando y ha dado frutos, muy importantes, asimilando toda la técnica, digamos las bases de la escuela rusa, y poniéndole luego, lo que es ya la presencia centroamericana, la presencia americana, que es mayor energía, mayor fuerza, mayor, yo diría que una calentura mayor. Una danza de más expresiva, de más comunicación, de más sentimiento interno, de expresividad. La técnica rusa ha venido desarrollándose en un virtuosismo extraordinario, y eso es lo que nosotros estamos viendo, tal vez un poquito más fría, bastante más fría que la que hacemos aquí nosotros, pero con un grado de excelencia extremadamente importante. No sé qué tienes tú. No, bueno, el maestro Rubén ha explicado bastante bien sobre la influencia, ¿no?, en cuanto a la técnica académica, ¿no? Yo por mi parte me voy a hacer el repertorio, ¿no?, el repertorio de las grandes compañías, ¿no?, de Rusia, tanto del Teatro Bolshoi como el del Kirov, ¿no? A través de los años, Mariinsky se llama. Mariinsky hoy en día, ¿no? Entonces, que hayan salido grandes estrellas que ya tú las nombraste. Entonces, todos hemos tenido en algún momento esa influencia a través de los maestros, ¿no?, como decía Rubén, que han salido que sobre todo llegaron a la Argentina, la mayoría de ellos, ¿no?, que hicieron sus escuelas, y ellos fueron de alguna manera de generación en generación
pasando la sabiduría, ¿no? Y las experiencias que tuvieron esos maestros rusos de aquellos teatros grandes, ¿no? Entonces, el elenco del Teatro Colón también fue, Sí. digamos, basado por los Bastante. rusos, ¿no? Y aparte O sea, de eso, la cantidad de bailarines rusos que nuestra generación, tanto la del maestro como la mía, ¿no? Con que fuimos bailarines, fuimos de alguna manera tratando de copiar el estilo y sobre todo la parte, digamos, del repertorio, ya sea Lago de los Cisnes, como tú nombrabas, Cascanueces, ¿ves? Entonces, por ejemplo, grandes bailarines, desde Vladimir Vasiliev con la Ekaterina Maximova, Sí, que sí, fueron claro. los íconos de aquella época. Y Maya Plisetska, que era Maya absolutamente Plisetska, adorada en ¿ves? Buenos Aires, cuando Correcto. llegaba todo Sí. se paralizaba. Claro. Sí, claro. Sí, porque cada uno tenía su forma de bailar, lo que explicaba el maestro, que independientemente de la técnica, tú la llevas a Latinoamérica y se baila diferente, ¿ves? Con la base de, por ejemplo, de Vaganova, pero creo que cada país tiene su fuerza, su dinámica físicamente diferente, ¿no? Pero llevado con las bases, digamos, de la influencia rusa. Por ejemplo, la Carmenzuita de Alonso, ella tiene más, digamos, neoclásico o como modernista. ¿Cómo puedes Bueno, ella caracterizar? mezcla las dos cosas, creo que Porque tiene también algo de cubano, Claro. por la expresividad y todo. Claro, recordando que la música la hizo el esposo, Chidrin. el esposo de No, con Bizet también, claro, que estaba Claro, transformando. pero ¿no? los arreglos Claro. lo hizo el esposo de Maya Plisetska ya en aquella Exacto, época. arregló Sí, es que yo siento que cada país o los latinoamericanos buscan su forma de hacer su propia expresión, ¿no? Su propio movimiento. ¿Ves? Entonces, es un poquito lo que decía el maestro Rubén, de que, como dijo la palabra calentura, ¿no? Con más expresividad, más fuerza, más, ¿no? Darle el sello latinoamericano, por ejemplo. Entonces, los cubanos han buscado su propia, ¿no? forma de bailar, Ya. pero con la base y la influencia rusa, ¿ves? Entonces, por Pero eso la es influencia, interesante. digamos, de la escuela, como acaba de decir, de la escuela soviética o de la escuela también de Balanchín, que es un poco diferente, me parece que es más fría, digamos, más estilizada, cuando no se necesitan ya ninguna decoración, es solamente la unión de música Y cuerpo. con el movimiento, nada más. Ahí está un poco el movimiento Balanchín, los balanchinianos, digamos, están un poco más alejados de del primer momento de la danza americana, de la danza en Latinoamérica, porque te exige un nivel de perfeccionismo en el cuerpo, porque hay una expresividad a través de la línea, a través de la perfección, a través de la estética física del bailarín. Y nosotros aquí tenemos otro biotipo, ¿no? del bailarín. Biotipo, ¿cómo es? Este biotipo somos más pequeños, no somos tan estilizados, no somos tan alargados. Entonces imagínate, en un escenario que tiene 14 metros de ancho de boca, más 7 metros 50 de altura, y nosotros de repente 20 centímetros más bajos de estatura, es decir, se nota, hay una desproporción en cuanto a esas líneas de belleza, digamos, antiguas, esas líneas de belleza del clasicismo, donde estaban determinados, es decir, cómo el ser humano está dividido en los 3 tercios, y tenemos los 3 tercios en cuanto a la composición, a la dinámica, al estilo, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos más, yo creo que nos asentamos un poco más en base al expresionismo y la expresionismo socialista, es decir, cuando se empieza a plantear las coreografías con mucho boato, pero con mucha presencia de cuerpos de baile, masivos, ¿no? Tú hablabas mucho de los maestros, de los escenógrafos. Hay que ver que en ese momento, es decir, en el siglo XVIII, XIX, sobre todo en el XIX, se inventan una cantidad de maquinarias teatrales que son las que mueven realmente en el teatro, en el escenario. Los escenarios son extremadamente amplios, enormes, fastuosos, entran, es decir, en la escenificación de las obras, entran caballos con carretas y con una cantidad de utilería realmente natural.
este nacionalismo, esta cosa así tan grande, tan desbordante, ¿no es cierto?, es la que se genera en los escenarios que en Europa no se puede reproducir, peor en Europa. Y entonces de ahí viene todo el proceso, claro, se estiliza más para lograr, simplifica, es decir, claro, se simplifican, ya no hay tantos cuadros en las obras, es decir, tantos actos en las obras pasan de 3 horas de duración, pasan a 2 horas y media, a 2 horas, se van estableciendo las suites, ¿no es cierto? Es decir, claro, entonces se van recortando y se van haciendo los grandes, estas grandes suites, ¿no es cierto?, que en el fondo representan lo mismo con un excelente cuerpo de baile, con excelentes solistas, pero que si están con menos maquinaria. Las maquinarias teatrales era todo lo que funcionaba, agua, ríos y todo eso, era extraordinario. Nosotros nos ponemos a pensar este rato y tal vez es como, no sé, como Julio Verne con sus explicaciones, con sus inventos y todo eso, ¿no? Era magnífico, maravilloso. Claro. Entonces, resumiendo, digamos, como nosotros tenemos límites de nuestro programa, quisiera subrayar entonces que también, como acabas de comentar, que la influencia del ballet ruso fue bastante grande aquí en América Latina. Claro, sobre todo hay una cosa muy importante que yo la veo muy importante, y es que no fue una cultura, es decir, impositiva. Que nos obligó a bailar de determinada manera, sino que nos dieron las bases y nosotros las fuimos desarrollando, y siempre tenemos una retroalimentación permanente de lo que se está haciendo, de lo que hacemos nosotros, y una relación directa, es decir, con Rusia, y eso nos va dando a nosotros este reforzamiento de la escuela. Es decir, no vino la escuela, no vino el ballet y nos dijo esto es lo que tienen que hacer o no hacerlo, sino que nos permitieron ir desarrollando. Este rato hay escuelas del Bolshoi que están funcionando en Brasil, que dan títulos. En Argentina estaban por abrir una también, y hay otra serie de escuelas. Bueno, la Vaganova tiene una serie de escuelas repartidas no solamente en América Latina, sino en el mundo, que te van entregando títulos y capacitación y ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Muchísimas gracias. Entonces, en esta breve exposición nosotros tratamos de hacer por lo menos la introducción a nuestros televidentes, porque el tema es enorme, se puede hablar muchas cosas. Vamos a intentar invitarlos otra vez aquí para que hablemos un poco más. Y para finalizar, estimados televidentes, yo quisiera decir que cuando me preparaba para este programa tenía en la mente a una personalidad. Para mí es una personalidad, que es una persona que está trabajando en Venezuela, ahora se llama maestra Nina Novak. Y a ella no le gusta cuando hablan de su edad, pero para dar la referencia, empezó sus clases de baile durante la Segunda Guerra Mundial, y bajo los bombardeos de Polonia, de donde ella proviene, ella asistía a las clases de ballet. Ella es para mí un ejemplo insuperable de la persona que dedicó toda su vida completamente al ballet y al perfeccionismo. Hasta ahora tiene su escuela de ballet clásico, y todos los días, 6 días a la semana, menos el domingo, asiste a las clases con sus discípulas. Y yo pienso que toda la gente de ballet, para llegar a un nivel alto, debe ser perfeccionista, porque realmente eso requiere tantos esfuerzos y tantas privacidades de la vida normal, digamos. Pero sin eso no se puede llegar a este nivel excepcional que se caracteriza el ballet en general y el ballet clásico ruso. Muchas gracias por su atención y hasta los próximos programas. Hasta luego.